Hola, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 30 de julio, y estamos en la semana 17 del tiempo ordinario. Evangelio del día de hoy, Mateo 13, 44 al 46. Dos parábolas más, muy breves, y ambas coincidentes en su intención. La del que encuentra un tesoro escondido bajo la tierra y la del comerciante que, entre las perlas, descubre particularmente la preciosa. Los dos venden cuanto tienen, para asegurarse la posesión de lo que solo ellos saben que vale tanto. Hoy Jesús hubiera podido añadir ejemplos como del que juega en bolsa y sabe que acciones van a subir para intervenir en ellas, o de un coleccionista que descubre por casualidad un cuadro, una partitura o una moneda de gran valor, y no digamos un pozo de petróleo. Bueno, últimamente lo del petróleo está un poco ya en desuso, ¿no? Es una sabiduría rara, la verdadera sabiduría, la de describir cuáles son los valores auténticos en esta vida y cuáles no, a pesar de que brillen más o parezcan más atrayentes. ¿Qué es más importante? ¿El dinero? ¿La salud? ¿El éxito? ¿La fuerza? ¿El gozo inmediato? ¿O la felicidad, el amor verdadero, la cultura, la tranquilidad de conciencia? Pero todavía es más necesaria la verdadera sabiduría cuando se trata de descubrir cuáles son los valores del reino que Dios más aprecia. ¿Cuáles son sus planes sobre nosotros? Los que nos conducen a la verdadera felicidad a veces son realmente un tesoro escondido o una perla única. Muchos cristianos, jóvenes y mayores, tienen la suerte de poder agradecer a Dios el don de la fe o de haber descubierto en una determinada vocación el camino que Dios les destinaba, o de haberse encontrado con Cristo Jesús, como Pablo cerca de Damasco, o como Mateo cuando estaba sentado en su mesa de impuestos, o como los pescadores del lago que oyeron la invitación de Jesús. Y lo han dejado todo y han encontrado la alegría y el pleno sentido de sus vidas, en la vida religiosa, en el ministerio sacerdotal o en una vida cristiana comprometida y vivida con coherencia para bien de los demás. Es una buena inversión, aunque no sea aplaudida por este mundo ni cotice en bolsa, pero vale la pena. Hoy, en este día 30 de julio, la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Pedro Crisólogo, arzobispo de Rávena y doctor de la Iglesia. Su Crisólogo significa palabra de oro. Fue un sacerdote italiano, arzobispo de Rávena, santo, padre de la Iglesia, proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII en 1729. Nació en la ciudad de Imola, en la Emilia, en una fecha indeterminada entre el 380 y el 406. Su padre había sido obispo de su ciudad y tras su muerte fue bautizado y educado por el nuevo obispo Cornelio de Imola. Su educación concluye con su ordenación como diácono hacia el año 430. Su vida cambió según el Liber Pontificalis Ecclesiae Ravenatis del historiador eclesiástico Angelo de Ravenna. En el siglo IX, en el 433, cuando murió Juan, el arzobispo metropolitano de Rávena. En aquel momento imperial, Rávena era la ciudad imperial, al ser residencia del emperador de Occidente, Valentiniano III, y su madre, Gala Placidia. El pueblo y el clero de la ciudad pidieron a Cornelio de Imola que encabezara una delegación ante el Papa Sixto III para que éste confirmara al candidato elegido. La noche anterior a la llegada de Pedro y Cornelio a Roma, el Papa había tenido un sueño en el que los santos Pedro y Apolinar de Rávena, primeros obispos de Roma y Rávena respectivamente, le pidieron que no confirmara al obispo electo. Sixto III nombró entonces al joven acompañante de Cornelio, o sea, a nuestro San Pedro, como nuevo arzobispo, lo ordenó y consagró.
Fue recibido con indiferencia por el pueblo y con recelo por el clero de su diócesis, pero esta situación cambió al poco tiempo en la que Pedro comenzó a ser conocido por su vida recta, su clara doctrina y su fidelidad al Papa y a la Iglesia. De hecho, su fama superó rápidamente los límites de su diócesis y comenzó a ser conocido por todo el orbe cristiano con el apelativo de Crisólogo. De la misma manera que en Oriente se conocía a Juan Crisóstomo, boca de oro. Sus sermones y epístolas comenzaron a difundirse por todo el imperio. Se le atribuyen 725 sermones, algunos de ellos de autenticidad discutible, aunque en los 2 últimos siglos se han descubierto otros inéditos o perdidos. La mayor parte tienen contenido apologético y moral. Esta cuestión es curiosa, ya que el santo vivió inmerso en las querellas cristológicas. Solo algunos de sus textos tratan el tema de la encarnación del Verbo, en los que presenta la postura ortodoxa y refuta las diversas herejías de la época, como el arrianismo, el nestorianismo y el no monofisismo. Se sabe que Eutiques, en sus primeros enfrentamientos con el patriarcado de Constantinopla, consultó a Pedro Crisólogo, y su respuesta ortodoxa se encuentra en el epistolario de León I el Magno. El grupo más importante de sermones está orientado a la formación de los catecúmenos, antes de recibir el bautismo. Así, 7 de ellos son explicaciones del símbolo. Otros tantos son comentarios de la oración dominical. El resto son homilías breves para el comentario de las Sagradas Escrituras, leídas durante los oficios litúrgicos, con contenido fundamentalmente moral. San Pedro Crisólogo murió en su ciudad natal, en Imola, cerca de Rámena, en el 450, y su fama de santidad se fijó al poco tiempo. Sus virtudes fueron reconocidas por el propio Papa León I. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Pedro Crisólogo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.